Bienvenidos a un nuevo programa de Católicos con Mensaje. Como saben, en este programa lo que queremos es presentar a católicos relevantes en su trabajo y que se muestren católicos en su vida normal y de una forma espontánea, de una forma natural. Hoy tenemos con nosotros, y quiero agradecer muy especialmente, a Juan Sánchez Galera, que además viene a vernos desde lejos, vamos, desde Jaén, ¿no, Juan? Yo te voy a pedir antes que nada, que te presentes, si quieres, a los espectadores de WTN. Por favor, Juan. Pues vengo, como bien dices, de Jaén, más concretamente del Santo Reino de Jaén, que así es como se llama, y soy doctor en Derecho, pero como mi padre bien decía, Derecho sirve, y sigue diciendo, porque gracias a Dios sigue vivo, el derecho sirve para todo y por eso pues me dedico a hacer barcos, yates, y además en un sitio muy alejado del mar como es Jaén, el interior de Andalucía, efectivamente. Soy padre de 4 hijos, estoy felizmente casado con Pilar Gallo, y bueno, y aparte pues de fabricar yates de vela, que es mi profesión, pues he estado siempre pues muy interesado en temas culturales relacionados con la historia de España, sobre todo con la influencia de la Iglesia en España, y también pues en la lucha pro vida. Pues realmente por eso te traemos aquí, Juan, porque un amigo común me habló de ti como una persona que estaba Muy buen amigo, por cierto. muy buen amigo. Muy extraordinaria persona. Sí, sí lo es. Me habló de ti como una persona que estaba muy comprometida en la lucha por la vida. Y, ¿por qué no me cuentas algo de lo que haces en la defensa de la vida y en contra del aborto? Bueno, a ver, todos los que somos padres, porque yo creo que he visto por ahí niños tuyos danzando, es decir, sabemos lo que es tener un niño, es decir, hemos visto esas ecografías, la ilusión de que va a venir la nueva criatura, y entonces, si no hace falta ser católico para detestar algo tan abominable como es el aborto, ¿no? Es decir, es un crimen espantoso. Yo no tengo la menor duda de que llegará un momento en la historia, mucho más pronto que tarde, que se verá el aborto como el gran horror de la humanidad, muy por encima del holocausto nazi o incluso de la esclavitud. Es decir, yo creo que la humanidad se quedará verdaderamente aterrada cuando sea consciente, un poco con el paso del tiempo. Pero claro, muchas veces nosotros ante los problemas de nuestro mundo decimos, ¿qué podemos hacer? Es que no podemos hacer nada, es que no somos nadie, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa lo mismo, no somos nadie, ¿no? Y entonces me acuerdo un día que estaba con unos amigos, hicimos una sentada en un abortorio, concretamente en Dator, y entonces uno comentó, pues seguro que con los niños de aquí hacen cremas, ¿no? Las típicas leyendas urbanas que muchas veces se comentan, ¿no? Pues seguro que con los niños hacen cremas. Y dice, bueno, pues a ver, esas cosas hay que demostrarlas. Es decir, es muy fácil decir, se hacen cremas con los niños, pues hay que demostrarlo, ¿no? Las cosas no se pueden afirmar tan ligeramente. Aparte, pues bueno, pues yo tenía mi afición a la historia y escribo libros de historia, lo cual te lleva a investigar, no puedes afirmar cosas gratuitamente. Entonces, un poco guiado por esa misma línea de investigación de los libros de historia, pues le dije a unos amigos, bueno, mi profesión de los barcos me permite tener cierto tiempo, es decir, en cuanto que soy el dueño del astillero, te puedes permitir ciertos lujos. Entonces, uno de ellos era, con unos amigos organizamos, pues, como en las películas de espías, vamos a hacer un seguimiento a ver qué pasa con los niños que abortan. Y entonces, pues nos cogimos, por turnos, nos organizamos y nos plantamos a una cierta distancia de la clínica abortista y vimos qué pasaba efectivamente con eso. Entonces veías las mujeres que entraban a abortar, un día, otro día, una hora detrás de otra hora, hasta que llega el camión que recoge los residuos, ¿no? Yo Y entonces... he visto las fotos Sí. que vosotros habéis puesto en un documental sobre los bidones de los... Sí, bidones de residuos biosanitarios. Bueno, yo no sabía nada de esto, es decir, yo ahora parezco que soy un experto, pero yo no sabía nada. Son muchas horas las que te tiras ahí mirando, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los abortorios con eso? Concretamente, el laboratorio que nosotros estuvimos viendo llevaba todos los miércoles y viernes
10 bidones, cada bidón está homologado para 25 kilos de carne humana, porque son bidones para carne humana, no son bidones para otra cosa, es decir, son unos bidones especiales conforme a una legislación de residuos biosanitarios, y tanto viernes como miércoles llevaban 10 bidones, lo cual hace unos 500 kilos de carne. Iban a una fábrica de cremas. Entonces, a raíz de ahí, claro, eso lo denunciamos, eso no llegó, Eso no está permitido, ¿no? Evidentemente. No, yo, Es decir, yo acabo de decir, con los parece que judíos, está permitido en con los España. judíos no llegaron a hacer cremas, es decir, no fueron tan salvajes de hacer cremas, ¿no? Incluso los campos de concentración estaban en sitios escondidos. Es decir, la mayoría de los alemanes, ¿Qué pasó? O sea, ¿lo denunciasteis y qué pasó? nada, se corrió un tupido velo, es decir, no pasó nada, es decir, no pasó absolutamente nada, es decir, era darte contra un muro. Pero bueno, seguimos y entonces pues empezamos con otras clínicas a investigarlas y después una cosa que estuvimos haciendo mucho tiempo, ya lo podemos decir públicamente porque es algo, una fuente de información que se agotó, ya de ahí no podíamos sacar más información, era simplemente coger los cubos de basura por la noche. Entonces era coger los cubos de basura, irnos a un local que teníamos, nos vestíamos, pues ahora como las imágenes esas que hemos visto del COVID, todos completamente enfundados, ¿no? Pues completamente tapados, con máscara y tal, íbamos sacando lo que había allí. Claro, te encontrabas, había muchas clínicas que los niños los tiraban, documentos, y entonces pues ves todo lo que hay detrás, ¿no? Es decir, cuántos políticos hay que viven, es decir, que se les paga directamente, es decir, Había documentos que decían que habían pagado al político A, al político B. ellos tenían listas de lo que eran pagos en negro, y esos pagos, una vez que estaban hechos, estoy hablando de un centro, es decir, evidentemente cada abortorio pues tiene su dinámica interna, funcionando de una forma u otra, pero había uno que mensualmente tiraba los pagos en negro que hacía. Es decir, había casas de cava, es decir, de cava, a la que le pagaban mensualmente unos 600, 700 euros. Tenían cuenta mensual. 600, 700 euros solo en cava, por ponerte un ejemplo. Que le daban al político de turno. No, cava, es decir, la bebida espumosa, es decir, el champán español. Sí. Y había políticos, pero te estoy hablando de políticos que son padres de la Constitución, ¿eh? Padres de la Constitución, a los que en negro pues se les pasaba una cantidad mensual. Sí, y eso lo denunciaste también. Sí, con eso lo que conseguimos fue el caso Morín. El caso Morín es que nos encontramos entre uno de esos papeles... Cuéntame el caso Morín un momento. El caso Morín es que nos encontramos entre la documentación que tiraban a la basura, un fax, estamos hablando de la época pre-internet, es decir, principios de los años 2000, que todavía todo se hacía por fax, hoy día todo es por mail, y entonces pues los fax cuando ya pasaba la semana, pues, muchas veces se tiraban, bueno, cada empresa funciona como sea. El caso es que nos encontramos un fax que era un pedido que hacían de juntas de triturador a STR 2000. Es decir, este abortorio mandaba un mail a una empresa que es STR 2000 pidiéndole 2 juntas de triturador. Y entonces el amigo mío, el socio, es decir, con el que investigábamos esto, dice, eso es porque trituran a los niños. Tío, por favor, no seas salvaje. Es decir, una cosa es que sean unos criminales, unos asesinos que están dispuestos a matar niños a cambio de dinero, pero ya triturarlos ya es demasiado macabro, ¿no? Bueno, pues nos metemos en internet a ver qué es STR 2000 y eran trituradoras de carne industrial. En las carnicerías, todos los desechos de carnicería se tiran una trituradora para ya después se procesan como abonos o como lo que sea, ¿no? Y bueno, pues cuando la policía entra en esas instalaciones, ya con un montón de documentación que habíamos conseguido, pues efectivamente. Metían a los niños a los estaban conectadas a las bajantes del váter. Había una trituradora industrial de carne que iba directamente a las bajantes de carne. Y también he visto que tiraban los documentos de las pacientes. O sea, tenías hasta... Sí, es que la impunidad es absoluta. Es decir, tú tienes, por ejemplo, una consulta de dentista o de cirugía estética o de cualquier otra cosa, cualquier incumplimiento de la normativa lleva al cierre automático. Ahí no, ahí es una impunidad total y absoluta. No cerraban las clínicas. No, es decir, tiraban datos de las mujeres. Claro, ten en cuenta que en España, si se dice que se abortan 100.000 niños al año,
en verdad son unos 160, 170.000, porque los datos que manejamos son los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, pero después hay un gran volumen de abortos en negro. Es decir, todos los abortos que paga la Seguridad Social, esos son los datos oficiales que tenemos. Lo que no tenemos son los abortos que la gente paga allí. ¿Por qué? Bien porque son inmigrantes que no están acogidos al sistema de la Seguridad Social, o porque hay muchísima gente que no quiere ni siquiera que conste, es decir, que quede ningún... Y esos datos, sin embargo, sí los podéis Y esos datos los tiraban a la basura directamente. Y no pasaba nada, tampoco... No, es decir, eso estuvo en manos de la policía, estuvo en manos de los juzgados, venían datos, es decir, hoy día pocas cosas están más protegidas que el derecho a la intimidad. Sí. Pues eran datos donde venía hasta el día que la mujer tenía la regla, así de claro, es decir, cómo se llamaba, es decir, su dirección, su DNI, el día que tenía la regla, cuántos abortos había realizado, cuántos hijos tenía, es decir, venía absolutamente todo tipo de información personal y médica. ¿Los jueces no hicieron nada por parar eso o les cerraron la clínica? Bueno, es más, es decir, para que te hagas una idea, vimos que había muchas clínicas que, claro, todas las clínicas tienen concierto automático con la Seguridad Social. Entonces, ellos declaran, cada centro abortista tiene una clínica, un hospital público de referencia al que le factura. Entonces, todos los meses, oye, este mes hemos realizado 200 abortos. Entonces, le facturaban 200 abortos al hospital público de referencia. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos que siempre facturaban, porque las facturas, las copias de las facturas también las llevaban, que facturaban abortos quirúrgicos. Un aborto quirúrgico cuesta unos 400, 500 euros. Sin embargo, nosotros veíamos que lo que realizaban en verdad, en la gran mayoría de los casos, eran abortos químicos. Es decir, a la niña le daban una pastilla y la niña pues, lo que tenía era pues, una hemorragia y con la hemorragia pues el aborto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la pastilla pues vale 20 o 30 euros. Entonces, lo que producían era una estafa millonaria. Si tú estás facturando, pues cada día que hicieran 10, 15 abortos, al cabo del mes multiplica 10 o 15 por 20 y tantos días. Y lo que te dé, a su vez, lo multiplicas por 400 euros. Sí, 10.000 euros. Vale, 10.000 euros por día. Sí. Claro, 10.000 euros por día, pero no eran abortos quirúrgicos lo que hacían. Ya, pero yo entenderlo entonces, Juan, es la clínica, una paciente va, le dan una pastilla y esta clínica factura a la Seguridad Social, es decir, a mis impuestos, como si fuera un aborto quirúrgico de 400 euros. Entonces, eso lo denunciamos, eso es una estafa, pero no solamente es una estafa, tiene el agravante que es una estafa a la administración pública, sí. Es una estafa al dinero público. No pasa absolutamente nada, nada. Pero es que después otra clínica, por ejemplo, es decir, uno de los requerimientos para poder abortar hasta de 9 meses, es que se puede abortar hasta con 9 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que alegar un grave peligro de riesgo físico o psíquico para la madre. Entonces, ¿qué es lo que tenían las clínicas? Tenían un informe estándar donde decía la señora, y estaba en blanco, y debajo, pues que tras un examen psiquiátrico hemos comprobado que la mencionada mujer, debido a su estado de gestación, influye negativamente en su estado anímico y afirmamos que de seguir el embarazo su estado psicoanímico empeoraría, por lo tal recomendamos el aborto. Y entonces ponía pues, Madrid o Girona o lo que fuese, a tal de tal, en blanco. Entonces, las mujeres, conforme entraban a la clínica abortista, tenían un taco de documentos de esos. La mujer pagaba en función de las semanas de gestación, eso sí, y conforme pagaba, se ponía el nombre y la fecha, es decir, los informes médicos psiquiátricos que eran de 4 líneas, es decir, sí. ¿Cómo puedes dejar abortar hasta 9 meses con un informe de 4 líneas estándar? Estaban encima de la mesa. No pasa absolutamente nada. Una pregunta que se me ocurre es, cuando tú vas al juez, supongo que eso, haces una demanda, vas al juez y mire... Tú no vas al juez, es decir, tú vas a un juzgado de instrucción donde dejas en la ventanilla una denuncia. Ya llega un momento, es decir, el caso Morín en Barcelona tuvo cierta repercusión pública y sobre todo judicial. Sí. Tuvo judicial porque de hecho este hombre estuvo en la cárcel, todos sus centros abortistas se cerraron y tuvo una cierta repercusión. Pero gracias a que vino la televisión danesa.
Y lo que nosotros estábamos denunciando, la televisión danesa se hace eco de ello y entonces mandan unos reporteros. Estos reporteros pues hacen un cámara oculta. Sí. Y entonces, ¿cómo se aborta en España? Pues claro, llega una danesa con un bombo así de grande. Mire usted, es que doy a luz la semana que viene. Mire usted, señora, mientras me pague 6.000 euros, a mí me da igual. Entonces, claro, vieron, es decir, salió en un programa público. Entonces, a raíz de que sale en un programa público, es cuando los mismos jueces que hasta entonces no han hecho nada, más que jueces fiscales, porque tengamos en cuenta que aquí en España, todo lo que son delitos penales, tienes detrás el Ministerio Fiscal, y el Ministerio Fiscal a su vez está jerarquizado y depende en última instancia de instrucciones políticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos mismos juzgados en los que no habían prosperado las denuncias, ni las querellas, ni absolutamente nada, en cuanto ya es algo público, escandaloso, y es que la televisión danesa ha emitido un programa diciendo cómo se funciona en España. Pero para yo entenderlo, Juan, y perdona Sí. por mi ignorancia, es, o sea, tú, si yo voy y presento una denuncia Sí. en una ventanilla, efectivamente, esa denuncia no llega al juez automáticamente, o sea, ¿el fiscal la puede parar? ¿O qué es lo que... El fiscal en teoría no la puede parar. Es decir, el fiscal puede emitir su informe y entonces aconsejar al juez presentar cargos. Es decir, él puede presentar cargos como Ministerio Fiscal o pedir el archivo. Pero, a ver, es un tema que está ahí, es decir, que nadie se atreve a tocar. Es decir, es igual que no hay ningún policía que si una mujer le llega y le dice, mira, mi marido es que me ha pegado un pellizco en el culo, pues automáticamente ese hombre va al cuartelillo. Así de claro, esa noche duerme en cuartelillo. Porque nadie se atreve a decir a la mujer, oiga, mire usted, es que por un pellizco en el culo, es decir, eso no es delito. Es decir, está el dogma, es decir, hay una serie de dogmas que es, pues bueno, pues ese tipo de cuestiones se llevan a rajatabla. Y hay otros dogmas que son sobre esto, hay una ley, pero todos entendemos que ciertas personas pueden hacer lo que quieran. Y la pregunta es, ¿y no se puede denunciar al juez por prevaricación por no seguir una demanda que está perfectamente... Quiero decir, exactamente lo que... A continuación... Claro, decir, oye, mira, yo presento una demanda. Pasa el tiempo que sea, no prospera, yo tengo las pruebas, se tiene que ver en un juicio, si el juez no la hace prosperar, presento una demanda de prevaricación contra el juez porque no está haciendo su trabajo. ¿Eso se puede hacer o no? Bueno, y también te pueden decir que yo no he visto esa demanda, aquí no ha llegado. No consta en actos. Pero no te ponen un... No te dan un... Claro, yo tengo una copia sellada, pero es que la copia nuestra no ha llegado aquí. No ha entrado. Y eso es... No ha entrado en autos. Sí, todas esas cosas las hemos visto. Hemos pasado por todas esas. De hecho, bueno, llegó un momento que gobernando el Partido Popular dijimos, bueno, era cuando el Partido Popular ganó las elecciones con varias promesas electorales, entre una de ellas era reformar la ley del aborto, protegiendo más a la mujer, porque al fin y al cabo el problema del aborto es un problema de desprotección de la mujer. La mujer se encuentra en la mayoría de los casos desprotegida y entonces pues muchas veces abortan en contra de su voluntad, es decir, abortan porque no encuentran otra salida. Y entonces el Partido Popular, que había prometido defender la vida, ayudar a la mujer, pues todos nos acordaremos como a última hora pues dijo que no, que incumplía su promesa. Pero en todo caso, cuando el Partido Popular parecía que tenía cierta intención de cumplir su promesa, lo que hicimos fue una investigación muy a fondo de prácticamente la mitad de los abortorios de España, con documentación sobrada y pruebas para cerrar todas las clínicas. Y entonces la herramienta ideal ahí era que toda esa documentación y esas pruebas la propia Guardia Civil la verificase, porque en el momento que el Guardia Civil la verifica ya tiene que ir directamente a un juzgado y ya no caben excusas de no me ha llegado la denuncia, el fiscal cree que es mejor archivarla o se ha traspapelado, no. En el momento que hay un informe de la Guardia Civil diciendo todo esto que denuncian lo hemos verificado nosotros y es cierto, ahí no hay nada más claro. Eso tiene que ir a juicio y eso se tiene que... pues hubo órdenes del Ministerio de Interior de meterlo en un cajón. Que no lo verificará la... Efectivamente. Es decir, Guardia Civil se podría decir que hasta cierto punto cometió un delito por no hacer frente a sus obligaciones. En el momento que te llegan con una denuncia de hechos criminales con indicios razonables
de ser así. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen la obligación de verificarlo, ¿no? Y nada, se metieron en un cajón, no se hizo nada. Hay una cosa que has dicho antes que me parece muy, muy interesante y es, parece, o digamos los defensores del aborto parece que están intentando defender los derechos de la mujer y sin embargo, tú has dicho, y yo sé, y me gustaría que nos dijeras, ¿por qué crees que realmente el aborto perjudica a los derechos de la mujer? Has dicho que la mayor parte de los abortos están instigados por los padres, los maridos, las parejas. Eso es verdad. Es decir, que las mujeres quieren abortar y entonces, o es que realmente no les damos otra solución. A ver, la solución es el aborto, es decir, no tengo que venir aquí a contarlo yo, es algo que sabemos todos, es algo público. Es decir, la presión sobre la mujer es total y absoluta, desde los medios de comunicación, desde la familia, desde los amigos, es todo el entorno, es luchar contra el entorno muchas veces. Y desde luego, tú quieres abortar y el Estado te pone todo tipo de facilidades. El Estado te paga el aborto, el Estado nunca discute con un abortorio el precio de un aborto. Sin embargo, a ti no te van a pagar por tener un hijo, ni te van, salvo políticas que ha habido en algún momento muy puntuales, pero el Estado no te ayuda tanto a tener el hijo como sí a matar tu hijo. Pero son de verdad insisto, los padres, los maridos, las parejas, en muchos casos son los que empujan a la mujer a asesinar a su hija. Yo creo que la mayoría de los casos sí, indudablemente. Y hay algo que podamos hacer, Juan, porque ¿qué podemos hacer? A ver, yo creo que a lo mejor es un poco salvaje lo que voy a decir, no me da igual. Yo creo que los abortos, es decir, van más allá, el aborto es algo que va más allá de lo que el hombre en sí podamos hacer. ¿Por qué? Porque es completamente demoníaco. Es decir, yo creo que el aborto es la misa de Satanás. Es decir, es algo tan oscuro, es algo donde hay no ya solamente tanto dolor, tanta mala intención, tanta maldad, es que es diabólico 100%, ¿no? Es decir, yo creo que ¿por qué los poderes públicos defienden hoy día tantísimo el aborto, ¿no? Es decir, ¿por qué el mundo de la progresía está obsesionado con defenderlo? Porque yo creo que es la misa de Satanás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues evidentemente cada uno, bueno, pues a mí Dios me iluminó, por decirlo de alguna forma, en ese sentido, y pues nos dedicamos a investigarlas, a denunciarlo. Hicimos público muchas cosas que no se conocían y bueno, que no conocíamos nosotros, ¿no? Como por ejemplo que se hacían cremas, ¿no? Pero es un tema que acabará, porque Dios siempre vence, eso es incuestionable, ¿no? Es decir, la victoria la tenemos garantizada nosotros. Es decir, el derecho a la vida es algo que se reconocerá en el mundo entero y que las generaciones venideras se llevarán las manos a la cabeza diciendo cómo la humanidad pudo llegar a tales horrores, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues es hacer todo lo que esté de nuestro lado, ayudar sobre todo a esas mujeres, darles mucho cariño, darles mucho apoyo, pero también tener fe en Dios. Es decir, esto va a acabar. Dios no pierde batallas. Pues mira, de eso, habéis publicado, has dicho que habéis hecho unos capítulos, algunos vídeos y tal habéis mostrado todo eso. ¿Has publicado algún libro sobre eso? Todos los estudios están publicados, los puedo encontrar en algún sitio. No, yo directamente no. Yo los libros que escribo son de historia, pero conozco, sí, o sea, se han escrito libros al respecto, Santiago Mata, por ejemplo, y bueno, pues he aportado pues, datos, es decir, he estado a disposición de ellos para toda la información que me han requerido. Y no han cambiado nada. O sea, los libros han salido y nadie, o sea, ningún poder público ha dicho, no, pues me quedé yo contra este señor porque lo que dice es mentira. Muchas veces la ignorancia o la indiferencia es el peor desprecio que hay, ¿no? Entonces los políticos y toda esta gente pues es que directamente te ignoran, ¿no? Ni se molestan, es decir, ¿para qué se van a meter en un tribunal? ¿Para que eso después pueda llegar a un medio de comunicación? No les interesa en absoluto, ¿no? Pues mira, de eso quiero hablar, porque la otra faceta que tú tienes es de escritor, has publicado varios libros sobre la historia de España, que también quiero hablar sobre eso. Pero, si no te importa, lo vamos a hacer después de una pequeña pausa. Quédense con nosotros, con Católicos con Mensaje, con Juan Sánchez Galera. Muchas gracias.
Bienvenidos otra vez a Católicos con Mensaje. Estamos aquí con don Juan Sánchez Galera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les tengo que recordar que si quieren comunicarse con nosotros, con este programa, verán abajo una dirección de email para darnos sus comentarios o sus preguntas sobre la persona que estamos entrevistando o sobre el programa en general. También les recuerdo que EWTN solo se sostiene con donativos. Entonces, tengo que recordarles que por favor donen. Ustedes pueden encontrarnos también en las www.ewtn.es. Juan, estábamos hablando antes de tu activismo contra el aborto y se me había quedado una pregunta en el tintero y es, ahora estamos viendo que parece que va a haber una ley que va a impedir a la gente siquiera rezar delante de los abortorios. Quería preguntarte primero, ¿qué piensas de esa ley? Y segundo, ¿eso funciona? Porque eso de rezar delante de los abortorios, ¿funciona? A ver, yo creo que todo lo que se haga con buena intención en lo que es la defensa de la vida funciona, lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que ir a rezar a los abortorios. Yo, por ejemplo, no voy a rezar a los abortorios, pues por mi vida familiar, profesional, pero sí, por lo visto, es decir, los frutos da frutos. Es decir, hay mucha gente que, por lo que me han contado, que se ha transformado con eso, gente que estaba completamente decidida a acabar con la vida del bebé, pues sin saberlo cómo termina sacando el bebé adelante. Sí, claro que funciona. ¿Cómo no va a funcionar el rezar? Es el mayor poder que hay en el mundo, el de la oración. Debe ser magnífico saber que has salvado a algún niño. Eso, la gente que estamos o que estáis en el activismo contra la carnicería, que es el aborto, eso cuando te vas a la cama dices, joder, pues hoy he salvado a 2 personas o no, nunca se te pasa por la cabeza. Hombre, hay gente que esa satisfacción la tiene de una forma más directa, que son los que están a pie de abortorio, ayudando a las madres, informando a las madres, tienen una relación directa con la madre. Entonces ellos saben, he salvado el niño de fulanita o de menganita, ¿no? Y además le ha puesto mi nombre, incluso muchas veces pasan esas cosas. Entonces, claro, eso es muy, muy emotivo, ¿no? El trabajo que he hecho yo en la defensa de la vida, pues bueno, pues no tienes esa relación directa, es decir, es bastante más desagradable que el trato humano con la madre. Bueno, nos dedicábamos a algo tan cutre como lo de estar viendo los cubos de basura, lo que te he dicho, es decir, eran muchas horas, ¿no? Entonces, sabes que has salvado muchos niños, evidentemente, claro que hemos salvado muchísimos niños, ¿no? Es decir, cuando las mujeres han visto la realidad del aborto, lo que hay detrás, pues a muchas las ha llevado a decidirse a sacar a su hijo adelante luchando contra viento y marea, porque es que muchas veces lo tienen que hacer luchando contra todo, ¿no? Pero, es decir, a mí lo que muchas veces pienso es que como padre, pues claro, uno quiere a su padre, a cualquier hijo con locura, ¿no? Es decir, un padre haría por un hijo suyo lo que fuese, es decir, mil veces darías tu vida por un hijo tuyo, ¿no? Entonces piensas, si yo, con lo malo que soy o con mis imperfecciones, quiero tanto un hijo mío, lo que Dios debe querer a cada ser humano, ¿no? Es decir, cuánto debe sufrir Dios con cada aborto, ¿no? Es decir, cuánto sufrimiento le podemos ahorrar a Dios, pues acabando con esto, ¿no? Es decir, Dios es el primero, como podemos comprender, que está horrorizado, ¿no? De pensar cómo a sus hijos, porque son hijos suyos, los matan de esa forma tan cruel y carente de amor, ¿no? Es decir, cómo se banaliza la vida humana, ¿no? Es algo que queremos decir desde aquí, porque las mujeres que al final han decidido acabar con la vida de su hijo, pues probablemente lo están pasando mal. Y es algo que quizá no enfatizamos bastante. No se trata de minimizar las circunstancias por las cuales una mujer puede llegar a tomar esa decisión última y tan difícil que es acabar con la vida de su hijo. Y realmente los católicos lo primero que tenemos que hacer es ponernos en los pies de la mujer y eso que nos dicen, no, porque como tú eres hombre no lo entiendes. Bueno, pues no, a lo mejor no lo entiendo en su complejidad, pero sí realmente lo primero es, lo debes estar pasando fatal. Debe haber una tormenta en tu interior y lo que hay que hacer es decir después, no hagas eso todavía peor.
el aborto no es la solución, acabar con la vida de tu hijo no es la solución. Es verdad que tienes un hijo que probablemente no quieres, pero hay otras soluciones. ¿Cuáles son otras soluciones, Juan? ¿Qué otras soluciones tiene la mujer embarazada para no terminar en un abortorio? Hombre, evidentemente la primera solución es pues enfrentarse con todo lo que tiene a su alrededor y luchar por sacar la vida de su hijo adelante, ¿no? Después, evidentemente, pues está la adopción, que todos conocemos, pero sobre todo yo creo que la gran solución es ponerse en manos de Dios. Es decir, muchas mujeres todavía hoy día pues tienen una cierta noción de Dios, cada día nos la van intentando arrancar de nuestras vidas y de nuestra cultura, pero es algo que subsiste en el fondo de cada persona. Pues yo creo que abandonarse en las manos de Dios, ¿no? Pero hay asociaciones que ayudan a las mujeres que están embarazadas, ¿verdad? Sí, hay muchísimas. Es decir, de hecho, es precisamente lo que quieren prohibir. Es decir, lo que quiere prohibir el gobierno es el acceso de estas ayudas. ¿Cómo se canalizan estas ayudas? Pues a través de la gente que se pone en las puertas de las clínicas a ofrecerle su ayuda a las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento que tú estás ofreciendo ayudar a las mujeres dicen, yo no quiero matar a mi hijo, yo me agarro un clavo ardiendo. Es decir, si esos de aquí me están diciendo que me van a ayudar, es decir, no me ha ayudado la pareja que me ha dejado embarazada, no me ha ayudado la familia, el jefe no me ha ayudado, me ha dicho que no vuelva al trabajo como siga con el embarazo. Y aquí hay alguien a quien no conozco de nada, pero me quieren ofrecer su corazón y aparte su ayuda material. Me agarro a ellos, ¿no? Entonces, de ahí el que venga la ley. Y hay otra cosa que tampoco se suele decir mucho, y son las secuelas que deja el aborto en las mujeres que lo han sufrido. Y parece que tomarse un aborto, o sea, hacerse un aborto es como prácticamente hacerse un empaste, pero eso no es así. Los testimonios son unánimes. Mujeres de todos los países, de todas las culturas, coinciden en que ellas todos los años de alguna forma se acuerdan de su niño cuando en esas fechas que ellas estimaban que iban a hacer, cada vez que ven una madre con un carrito, es algo que llevan de por vida, sí. Porque hay que recordar que científicamente la vida empieza en la concepción. No hay ningún científico, ningún médico, ningún biólogo, nadie que pueda decir que la vida humana empieza en otro momento que en el momento de la concepción, y a partir de allí simplemente crecemos, del mismo modo que a algunos se nos cae el pelo no sé, o envejecemos. Desde ese momento simplemente lo que hay es evolución del ser humano. Si la vida empieza en la concepción, la vida humana empieza en la concepción, acabar con una vida humana después de ser concebida es matar a un ser humano. Pero ahora quería pasar a la otra faceta que tú tienes, Juan, porque la verdad es que es un hombre polifacético. Como tú decías al principio, un abogado que hace barcos. Esto es la pena, macho. No, abogado no. Es decir, nunca he caído tan bajo, ¿eh? No. Un licenciado en Derecho, perdón. Doctor en Derecho, pero nunca he llegado a ejercer. No. Pero además eres escritor. Sí. Y hay algún libro que estábamos hablando antes sobre... Hay uno que habla de los complejos históricos de los españoles. Y curiosamente, se titula así, de hecho, sí. Complejos históricos de los españoles. Sí. ¿De qué hablas en eso? Bueno, te cuento un poco cómo surgió la idea del libro, porque te da una idea de qué habla. Es decir, yo soy un lector, vamos, un devorador de libros, sobre todo de historia, y entonces a medida que leía libros, me informaba mucho, pues había ciertos temas que me llamaban la atención. Pero me llamaban la atención porque se enfrentaban directamente a una concepción que tenía yo previa del mundo, y que es, bueno, pues la concepción de toda la gente de nuestra generación y de mi entorno, ¿no? Y entonces, pues bueno, que los españoles habíamos expulsado a los judíos, y que eso era pues una gran lacra sobre la historia de España, ¿no? Pues bueno, te enteras que antes de que los expulsáramos los judíos los habían expulsado los ingleses, pero es que también los habían expulsado los franceses, y además 3 veces. Y es que también los habían expulsado de Austria, y también los habían expulsado de Alemania. Bueno, y tampoco expulsado porque en Alemania los llegaron a masacrar, en Inglaterra los expulsaron, les dijeron que los llevaban a Israel, y en mitad del Canal de la Mancha los tiraron por la borda, y les dijeron que venga Moisés a recogeros, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta que hay cosas en las que no éramos tan malos como nos decían, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, los reyes católicos, cuando expulsan a los judíos, les permiten mantener todo tipo de bienes, hay una especie, el tesoro real se hace cargo de custodiar sus bienes para que no tengan que malvenderlos, es decir, hay una serie de garantías. Es decir,
sobre todo en comparación con lo que es la historia en el entorno europeo y en ese mismo momento histórico, ¿no? Pues también pasaba, por ejemplo, con la Inquisición. Si empiezas a saber un poco en qué consiste la Inquisición, y bueno, pues los españoles no estábamos todo el día quemando brujas. De hecho, en España pues se quemaron 6 brujas. En Alemania y en Holanda llegaron a quemar 200.000 brujas. Sin embargo, los malos éramos nosotros. Entonces, yo no tenía intención ninguna de escribir libros de historia. Lo que pasa es que, igual que tienes tú ahí tu agendita, pues yo tenía mi agenda. Entonces iba tomando notas de cosas que me llamaban mucho la atención. Pues porque quería que no se me olvidaran, quería de alguna forma pues transmitirlas. Y entonces pues las iba ordenando. Pues a ver, tema de expulsión de los judíos. Entonces iba aportando, iba cogiendo datos, notas, pues tema de la conquista de América, pues cómo van surgiendo esos derechos humanos a raíz de que pues bueno, llega Colón. Colón en un primer viaje trae una serie de indios, los trae como esclavos para venderlos. Claro, Isabel la Católica se lleva las manos a la cabeza, es cuando se prohíbe la esclavitud. La primera vez que se prohíbe la esclavitud en la historia de la humanidad es por Isabel la Católica en el año Déjame 1500. déjame que lo repita. Sí. La primera vez que se prohíbe la esclavitud en la humanidad es Isabel la Católica. Sí, Isabel la Católica en el año 1500. Y de hecho... ¿Tú crees que esto lo sabe el presidente de México? Ah, perdón, es una broma. No, yo no creo que sepa pocas cosas creo que pueda saber ese hombre, vistas las declaraciones que hace, ¿no? El caso es que con ese libro que tenía ya un montón de notas, Juan, ¿por qué no escribes un libro con eso? Bueno, voy a escribir yo un libro. ¿Cómo voy a escribir yo un libro? Si yo no soy un escritor. Bueno, pues no sé. Bueno, pues nada, lo escribí. ¿Y por qué tenemos esos complejos los españoles? Si los tenemos, yo no lo sé. Como tú sabes, yo acabo de llegar a España prácticamente y a mí también me sorprenden muchas cosas de mis compatriotas. Pero, ¿cuál es la razón que los españoles... Bueno, primero, supongo que los tenemos, pero ¿por qué los tenemos? A ver, los tenemos porque en los últimos 200 años, desde la Ilustración francesa, bueno, ya antes, la leyenda negra viene ya del siglo XVI. ¿Por qué? Porque España es un país, es decir, tenemos que ponernos en el entorno histórico. España es un país que acaba de reunificarse, hemos estado 800 años luchando contra el Islam, hemos vencido, hemos recuperado nuestro territorio y hasta entonces teníamos relativamente poco peso en el entorno europeo. Es decir, la gran potencia era Francia. Pero de buenas a primeras, una España que estaba pues, en la península ibérica y al final de Europa, sin un gran peso específico, se convierte en la primera, no solamente en la primera potencia europea, en algo que no había existido nunca hasta entonces, que es la primera potencia global. Es decir, el mundo estaba circunscrito al Mediterráneo. Vale, pues en cuestión de décadas, estamos hablando de 20, 30 años, España no solamente es la dueña de esa cuenca, o la dueña no, pero vamos, es decir, la que ejerce el poder en esa cuenca mediterránea, sino prácticamente en toda Europa, sino que además ha descubierto el mundo entero, es decir, hemos dado la vuelta al mundo descubriendo y conquistando todo lo que hay a su alrededor. Ten en cuenta que América llegó a formar parte desde Alaska hasta la Patagonia, y lo que era el Pacífico era el mar español, era un mar interior. El Pacífico era un mar interior nuestro. Es decir, llegó a haber una guerra entre España y Japón por problemas de fronteras. Sí. Tuvimos problemas de fronteras con Japón y con Rusia. Evidentemente la batalla contra los japoneses la ganamos, la de Cagayán, ¿no? Donde apenas 70 y tantos españoles lucharon contra 2000 samuráis y les ganaron. Pero bueno, lo que te quiero decir es que todo imperio en un momento determinado tiene su leyenda negra. Y eso es consustancial a cualquier país, como le puede pasar hoy día a Estados Unidos. Hoy día Estados Unidos, por el hecho de ser Estados Unidos, tiene una leyenda negra. Es natural. Cuando Roma era el gran imperio, pues Roma tendría su leyenda negra. Pero las leyendas negras con el tiempo van desapareciendo, porque uno tiende a acordarse de lo bueno y no de lo malo. Nosotros estamos muy orgullosos de ser romanos, es decir, de haber sido invadidos por Roma, cuando lo lógico sería, es que mataron a nuestros indígenas, hicieron barbaridades. ¿No? Nosotros estamos orgullosos de haber sido romanizados, porque a su vez Roma se hispanizó, hubo una simbiosis, ¿no? Entonces, esas leyendas negras comunes a los imperios, efectivamente, nacen en nuestro imperio. ¿Qué es lo que pasa? Que en vez de desaparecer, se han exagerado a raíz de la Ilustración. ¿Por qué? Por el proceso laicista, directamente por ataque a la Iglesia Católica. La historia de la Iglesia de España es una historia íntimamente relacionada con la Iglesia Católica. Entonces,
igual que otras potencias en sus diversas áreas de influencia, pues han podido desarrollar los sistemas financieros, como es el caso de Inglaterra, o los sistemas comerciales, como fue Holanda desde un principio. La historia de España es una historia tremendamente ligada a la Iglesia Católica. Es decir, España origina los derechos humanos, es decir, los derechos humanos indiscutiblemente nacen con los derechos de los indios americanos, con la protección a los indios. A raíz de ahí es cuando se empieza a hablar de los derechos inherentes a la naturaleza humana, y no ya dependiendo de que dependieras... O sea, que realmente atacan España... Porque es un ejemplo de que la religión funciona, que es donde quería llegar. Es decir, tú puedes decir, pues vale, la religión católica tiene una serie de dogmas y tenemos que ser buenos. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden decir? Eso que vosotros defendéis después es un fracaso. Prueba de ello, la historia de España. Cuando en verdad ha sido un gran éxito. ¿Tú crees, perdona que cambie así de tercio, ¿tú crees en el demonio? ¿Crees que existe el demonio? Hombre, a ver, soy católico, es decir, y aparte de católico soy ser humano. Y por el hecho de ser humano... Es decir, ¿por qué te estoy preguntando esto? Porque he llegado, cuando me estás contando eso... El demonio odia a España. Eso es justo... El demonio odia a España. Es decir, la odia por encima de cualquier otra nación. Tengamos en cuenta que más de la mitad de los santos que hay canonizados por la Iglesia son españoles. Es decir, no sé qué porcentaje de católicos hoy día en el mundo deben su fe a la labor histórica de España, ya sea en Europa, defendiendo la contrarreforma, o ya bien sea en el resto del mundo. Había un amigo mío que hace nada me decía que había que recordar que si no fuera por España el catolicismo sería una secta mediterránea. Eso quizás es una exageración, pero lo que es verdad es que en Filipinas, en Sudamérica, pues es por la labor de España. Entonces, imagino que efectivamente, la pregunta era un poco capciosa, pero el demonio existe y por tanto... Por donde ha pasado España, hay misa diaria. Y eso el demonio no lo aguanta. Por donde ha pasado España, hay misa diaria. Y eso es algo que el demonio no soporta. Y ha sido siempre la prioridad en la historia de España. Tiene testamentos muy bonitos, por ejemplo el del César, el último César, el de Carlos I de España, quinto de Alemania, a su hijo Felipe II, en el que ves cómo le dice, y a pesar de todo el poder que yo he tenido, es decir, ponlo todo a manos, ponte como esclavo de Dios, es decir, da igual que pierdas el reino, que pierdas tus amigos, que pierdas la vida, que pierdas todo, hazlo todo por Dios, ¿no? Entonces, que se haya sido... ten en cuenta que nosotros partimos de 800 años defendiendo nuestra fe. Entonces, eso arraiga en una civilización, en una cultura, y es lo que hizo pues, que España tuviera la defensa de la fe y la fidelidad a Roma, por encima de todo, como el gran protagonismo de sus hazañas por todo el mundo. ¿Y es posible que sea esa la razón por la que...? Es posible, no, es directamente. Es directamente. Es decir, España crea el comercio moderno. Porque company, es una palabra española, es compañía. Si hoy puede parecer que las grandes multinacionales, las grandes compañías, Society, Company, son palabras españolas. El comercio internacional es un invento español. Lo que hoy entendemos por comercio internacional, las grandes rutas marítimas, la globalización, pues es que el dólar procede es la moneda española, es el real de A8. El propio escudo de Estados Unidos, el águila, no sé si te has fijado que tiene pues, una rama y unas flechas, sí. Son el yugo las flechas. Lo que pasa es que en vez de copiar el yugo, que significa unidad, el yugo significa unidad, igual que la rama significa unidad. Entonces, lo de las flechas ni lo cambiaron. Es decir, la influencia de España ha sido brutal, ha sido total, absoluta. Entonces, todo eso con la leyenda negra se ha intentado ir tapando. ¿Y por qué los españoles lo hemos comprado? Porque cuando tú hablas de complejos históricos de los españoles, son complejos nuestros, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, lo hemos comprado, no todos, ¿eh? Yo no lo he comprado en ningún momento. Hay muchos que no lo han comprado. Pero evidentemente es natural, es decir, las naciones muchas veces son como las personas, tienen sus ciclos, hay ciclos históricos, y entonces nos ha tocado pasar un mal ciclo histórico, que yo creo que estamos saliendo de ese ciclo histórico, porque desde luego en España hay una auténtica revolución cultural en los últimos 20 años de redescubrirnos a nosotros mismos y de volver a la esencia de lo que somos, y una nación que ha hecho grandes cosas por la humanidad
y que tiene, por lo tanto, la obligación de seguir haciéndolas, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo hemos comprado porque hemos tenido un momento de flaqueza, como se puede tener en cualquier momento. El demonio ha hecho su papel ahí, pero Dios sempre vincit. Hay algunas preguntas que le hago siempre a la gente que viene a visitarnos. Sí. Porque alguno de nuestros invitados nos decía, dice, mira, esto vence a cualquier cosa. Tú, perdona que te pregunte, pero vamos, ¿rezas el rosario? Sí, yo lo rezo todos los días. Prometo ante cámara que no estaba preparado esto. No puede parecer. Pero es muy no. bonito. Sí, bueno, eso es un rosario que me he hecho yo. Ah, no me digas, ¿eh? Sí. Es un rosario. Tiene nudos marineros. Como yo me dedico a la construcción naval, pues lo he hecho con nudos marineros, con la bandera de la Madre Patria aquí coronando y con la imagen de la Virgen de Guadalupe aquí colgada. Y sí, efectivamente, bueno, acabamos... la batalla de Lepanto fue buen testigo de que el rosario tiene un poder mayor que todos los cañones y todas las armadas, ¿no? ¿Cuál es tu oración favorita? Mi oración favorita, bueno, me pillas, es un poco íntimo, ¿no? Mi oración favorita es una oración que he compuesto yo mismo para mí, para después de comulgar de acción de gracias. Bueno, el rosario, evidentemente, sí, y no solo bonita, sino útil, ¿no? ¿Y hay algún santo al que le tengas especial devoción? ¿Especial devoción? Sí. A ver, le tengo a muchísimos santos, porque cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Es como las personas. Pues fulanito te cae bien por esto, menganito bien por lo otro, fulanita porque hace una tortilla de patatas fenomenal, ¿no? Y con los santos yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Y es muy difícil tener devoción a un único santo, ¿no? Pero me cae muy bien Fernando III. Fernando III me cae muy bien, es decir, no solamente porque fue un rey extraordinario, es decir, la humildad que tenía, el sentido común que tuvo, sino que fue un hombre de su tiempo. Es decir, él crea la Armada Española, es la primera armada del mundo moderno. Él hace del castellano, que entonces imperaba en toda Europa todavía el latín, del cual estamos muy orgullosos, ¿no? Pero él, una lengua del romance popular como era el castellano, la hace lengua oficial, cuando eso era algo todavía inédito. Era un hombre, según lo describe, su hijo Alfonso X lo adoraba, ¿no? Y gran parte de lo que conocemos de Fernando III lo conocemos por los testimonios de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que bailaba muchísimo, le encantaba bailar, le encantaban las fiestas, y en las fiestas era el tío que más bailaba, ¿no? Y era un hombre de su tiempo, ¿no? No era ese santo que muchas veces nos queremos imaginar como un pobre beato que estaba todo el día ahí rezando y tristón. Era un tío divertidísimo, por lo visto, era un tío muy divertido. Ah, pues mira, yo se conocía, de hecho, hay una iglesia aquí de San Fernando a donde suelo ir, o voy de vez en cuando, pero no sabía yo esa faceta de Fernando III. Es verdad que le tengo particular aprecio por ser nuestro santo, ¿sabes? Un santo español. Una pregunta que también suelo hacer a la gente. ¿Tú eres católico? ¿Lo has sido siempre? Sí. No, ¿tú no has tenido conversiones o altibajos? A ver, yo creo que, bueno, cada persona es un mundo, evidentemente, ¿no? Cada persona es un mundo. Es decir, yo nazco en una familia católica, en un entorno católico, y hasta cierto punto, pues se puede decir que eres católico cultural, católico tradicional. Pues por la noche rezaba de pequeño el Jesucito de mi vida, pues los domingos iba a misa con papá y mamá, ¿no? Es decir, un poco lo normal, lo cual no quita que después tú tengas tu propia conversión. Sí. Es decir, que Dios no quiere borregos, Dios no quiere gente que cree en Él porque culturalmente es en lo que se han educado o porque es lo que se lleva de moda, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido nuestra propia conversión. ¿Serías más feliz si no fueras católica? Yo sé que siendo católico soy plenamente feliz, es decir, gracias a Dios no conozco otro mundo, ¿no? Pero sí, es decir, tuve mi conversión. Además, te voy a contar dos detalles. Uno, pues tendría yo 12 años, me regalaron una caja de zapatos con una especie de cabezas de alfiler, pero blancas, pegadas en la pared, que eran huevos de gusanos de seda.
No sé si tú de Sí, pequeño sí, tuviste claro, gusanos también, de sí. seda. En aquella época, y la morera y todo Sí, esto. efectivamente. Es Sí. decir, por la pinta, por la edad que te veo, Yo soy mucho todos más joven, tuvimos, mucho más joven de lo que tú crees. todos tuvimos gusanos de seda, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me regalaron pues una caja de gusanos de seda. Pues esto, cuando llega la primavera, de aquí de estos huevecitos salen los gusanos. Yo, claro, un montón de meses esperando llegar a la primavera y todos los días volvía del colegio y a ver si habían salido de ahí los gusanitos, ¿no? Y efectivamente salían un hilillo, entonces como locos buscando hoja de morera para darles, empezaban a engordar y cada vez más gusanos, más gordos, y eran ya bolsas de morera lo que tenías que llevar todos los días para darle de comer a esos bichos, ¿no? Y después cogían, hacían su capullito, se metían dentro, salía la mariposa y ponía otra vez todo lleno de huevos. Y eso era en un mes, o sí, un mes. Entonces estabas 11 meses esperando que saliera el huevecito, y desde que salía el huevecito hasta que se volvía a convertir en mariposa y ponía huevos a su vez, pasaba un mes. Y me entró bastante angustia, porque dije, jolín, ¿en qué nos diferenciamos los seres humanos de los gusanos de seda? Es decir, es todo una monotonía material. Es decir, el ser humano pues nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? ¿Hasta qué punto los seres humanos no nos parecemos, evidentemente, mucho más sofisticados, pero lo esencial a estos gusanos de seda, ¿no? Eso es cuando te das cuenta que los seres humanos somos hijos de Dios. Es decir, algo que formaba parte de ese catolicismo cultural, o sea, el catolicismo tradicional, que es normal y que está bien, claro, y que es muy santo, ¿no? Pero que muchas veces no lo has interiorizado, ¿no? Yo me acuerdo que con esa tontería de los gusanos de seda, cuando realmente te das cuenta de que los gusanos de seda tienen una naturaleza estrictamente material y nosotros, aparte de esa naturaleza material, tenemos otra naturaleza que es la divina, ¿no? Que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos diferencia de los gusanos de seda. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Juan. No, pero lo vamos a dejar con esto. Porque además, de verdad, es una de las cosas que nos hace especiales. Y es que, y tenemos muchas veces que recordarlo, y es que somos hijos de Dios. Y eso es otra de las cosas que tampoco quiere el demonio. Había un santo padre que decía eso, que decía que el demonio nos odiaba por envidia, porque somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos ha sacado del barro de los gusanos de seda para tener un alma inmortal. Muchísimas gracias. A vosotros, otra vez, Juan. Ha sido un placer, de verdad. Y nos vemos la próxima vez con Católicos con Mensaje. Muchas gracias. Sigan con nosotros.